Hola amigos, en este video contestaremos de la página 101 a la 103 de tu libro de español de sexto grado de primaria. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y comparte este video. Comenzamos. Posteriormente aquí te dice que lean el siguiente cuento, El Zagalillo. Este sería el cuento escrito por los hermanos Grimm, todos los cuentos de los hermanos Grimm, y sería El Zagalillo. Posteriormente, en la página 102 de tu libro, te dice que comentes el cuento leído. Así es que yo te comento que el cuento trata de un rey que quiso poner a prueba a un niño que era muy famoso porque respondía muy sabiamente, así que el rey le comentó al niño sabio que le haría 3 preguntas y si las respondía de manera correcta viviría con el rey como si fuera su hijo. Así que el niño contestó las 3 preguntas y vivió con el rey por siempre. Te preguntan aquí, ¿crees que las preguntas son lógicas las que hizo el niño? Así es que yo respondo que para mi punto de vista las preguntas pues son bastante lógicas. No son preguntas de magia ni de cosas raras, tienen sentido, pero las respuestas son muy difíciles de ser comprobables por la complejidad de la pregunta. A partir de estas preguntas, responde lo siguiente, ¿es posible encontrar la respuesta de las preguntas que le hizo el rey al niño? Así es que yo respondo que la respuesta sí es posible encontrarlas, pero demostrar es lo que conlleva a una dificultad porque las respuestas pueden caer en que son respuestas de manera infinita, como en el caso de las gotas que hay en el océano, y la cantidad de estrellas que hay en el cielo son respuestas infinitas porque sabemos que pues las gotas serían de manera infinita al igual que la cantidad de estrellas que hay en el espacio. La siguiente pregunta es ¿por qué se consideraron correctas las respuestas? Porque cuando el niño dio la respuesta no dio números concretos o un número específico, simplemente dio una respuesta con una posible alternativa para llegar a un número específico. En el caso de las gotas del océano, dijo, bueno, si tú detienes la cantidad de agua que sigue entrando en el océano, si detienes a los ríos, pues se podría contar la cantidad de gotas o el número de estrellas o la cantidad de segundos que tiene la eternidad, es decir, que son respuestas relativas a preguntas que se consideran que su respuesta es de manera infinita. La siguiente pregunta es, ¿por qué se decía que el chiquillo era muy certero al responder? Así es que yo puse como respuesta porque cuando le hacían preguntas con cierta complejidad, analizaba la respuesta y nunca dio un número específico o un tiempo específico, simplemente sus respuestas eran relativas hacia las preguntas. Recuerda que tus respuestas van a ser muy diferentes porque tu forma de percibir las cosas y tu forma de pensar es diferente. Y esto es solamente un ejemplo de cómo puedes ir respondiendo. Ahí mismo en la página 102, en esta parte te dice que en equipo, si te lo dejan de tarea, pide ayuda a tu mamá, a tus hermanos, anoten el siguiente cuadro, las semejanzas y diferencias entre la presentación de una historia de un cuento y una obra de teatro. Así es que vas a responder qué diferencias hay entre lo que es una historia de cuento cuando lees un cuento o cuando lees lo que es una obra de teatro o guión teatral. Así es que aquí te preguntan cómo se presentan a los personajes tanto en el teatro como en el cuento. En el teatro se presentan los actores y las actrices de manera directa, es decir, no te los cuentan como en el caso del cuento, que son descritos por quién, por el escritor, por el narrador, que al momento de que estás leyendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? En el teatro se presentan de manera real, los ves, o sea, tú lo puedes ver, lo puede ver el espectador.
en el cuento son descritos por el escritor o el narrador que te va diciendo cómo es la escenografía y para que tú te lo vayas imaginando. ¿De qué manera se indican las acciones y diálogos de los personajes? En el teatro se indican con nombres del personaje seguido de 2 puntos y el diálogo del personaje y las acciones que tienen que hacer los actores a la hora de estar presentándose en el teatro. En cambio, en el cuento son escritos por medio de guiones para determinar que va a hablar el rey o el niño. Se utiliza lo que es el guión y para realizar lo que es un diálogo específico, y las acciones las narra el escritor. ¿Cómo se denominan las partes de que se compone el texto? En la obra teatral son los guiones teatrales de la obra de teatro lo que va a denominar las partes que va a componer el texto. Es decir, en un guión teatral vas a encontrar lo que son los actos, también vas a encontrar lo que son las escenografías, las escenas, etc. Y en los cuentos es la narración del cuento lo que se denomina como parte del texto. Posteriormente, en esa misma hoja, en la parte de abajo, te dice que revisen en equipo, y si te lo dejan de tarea, pide ayuda a tus familiares, vas a revisar lo que anotaron en el cuadro y escriban las conclusiones en una cartulina. Así es que mis conclusiones, de acuerdo a lo que yo percibí, fue lo siguiente. Se puede concluir que en una obra teatral son los actores y las actrices las que representan y llevan de la mano al espectador para presentar todos los sucesos y los hechos de la obra de teatro. En cambio, en el cuento, las personas que están leyendo lo que van a utilizar va a ser que es tu imaginación para ir formando la historia de acuerdo a cómo el narrador o el escritor lo va contando. Posteriormente te dicen aquí que comparen este cuadro con las respuestas de la cartulina anterior y en qué cambiaron. Así es que nos traemos el cuadro y de acuerdo a la cartulina que se realizó anteriormente, vamos a realizar una comparación en base a lo del recuadro y la cartulina. Se puede comparar que en la obra de teatro los personajes se representan por sí mismos y en los cuentos los personajes son narrados por un narrador o el escritor que lleva toda la historia del cuento. También podemos notar que en las obras teatrales los escenarios se presentan de manera visual y en los cuentos el narrador describe el lugar donde suceden los hechos. En cambio, en el teatro tú solamente observas, ves y no tienes que utilizar mucho tu imaginación. En las obras teatrales, las acciones y los diálogos los podemos observar en cada personaje al momento que están hablando, representando, que representan en ese momento, pues en la obra teatral. Y en los cuentos las acciones las va a narrar ¿quién? El escritor. Pasando a la página 103 de tu libro, te dice escribiendo teatro. Ahora van a adaptar un cuento como obra de teatro. Como han notado, los dos tipos de texto cuentan la historia, tanto la obra teatral te va a contar una historia, como también un cuento que te la van a ir contando el escritor, el narrador. El cuento, aquí te dice, la narra y el teatro la representa. ¿Qué se necesita entonces para que un cuento se convierta en obra de teatro y se pueda presentar ante el público? Así es que mi respuesta fue que se necesita que se adapte ese cuento para que pueda ser representado ¿en qué? En una obra teatral. Es decir, se necesita que se hagan los diálogos para cada personaje del cuento y al momento de ser representada, cada personaje esté hablando de acuerdo a lo que se requiera para presentar el cuento y todos entiendan cuál es el cuento en sí.
Luego aquí te dice que en equipo revisen el cuento y separen su estructura, el planteamiento, nudo y desenlace, y organicen esta información en el esquema de la obra de teatro. Y vamos a empezar a organizar la información. Empezamos con el personaje de la obra. Aquí te dice que lo presentes en un esquema. En mi caso te lo voy a presentar en pequeñas tarjetas o notas para que se entienda un poco mejor. Entonces tenemos separando la estructura de mi cuento. Recordamos entonces que a mí me tocó, o vamos a ver el ejemplo de los 3 cerditos. Los personajes de la obra de mi cuento de los 3 cerditos son el hermano mayor cerdito, el hermano del medio cerdito, el hermano chico, que sería un cerdito, el lobo feroz y la mamá de los cerditos. Este serían los personajes. Vamos a ver el escenario de acuerdo a mi cuento de los 3 cerditos. El escenario será representado en un pastizal verde con montañas a lo lejos donde los cerditos construirán sus casas. La escena número 1 o planteamiento del cuento sería la siguiente. En la escena número 1, que sería el planteamiento del cuento o el planteamiento del problema, en esta escena se realiza la presentación de los personajes de los 3 cerditos y la mamá, donde estarán hablando acerca de que ellos ya son grandes y deben de irse a vivir solos en el bosque, en un pastizal o donde ellos decidan realizar su vida. Así es que cuando tú estés analizando, separando la estructura de tu cuento, recuerda ser bien específico en la escena número 1 y recuerda que generalmente en la escena 1 se realiza lo que es el planteamiento del cuento, es decir, vas a presentar prácticamente los personajes, se van a presentar y vas a empezar a decir de qué trata el cuento. En la escena número 2, que vendría siendo el nudo del cuento, al menos en mi caso, en esta parte de la escena se presentará el conflicto de mi cuento de los 3 cerditos, donde el cerdito más chico decidió construir su casa de paja. También se presentará donde el cerdito del medio construirá su casa de palitos y el cerdito más grande construirá su casa de ladrillos. En esta escena también se presentarán las intenciones que tiene el lobo feroz de comerse a los 3 cerditos. Entonces recuerda que cuando tú estés haciendo tu escena número 2, vas a hacer la parte donde se pone todo en conflicto del cuento de tu obra teatral. Y la escena número 3, yo le voy a hacer así. La escena 3 viene a ser lo que es el desenlace del cuento. ¿De qué? De los 3 cerditos. Aquí yo voy a se presentará cuando el lobo feroz empieza a atacar al cerdito más pequeño derribando su casa de paja y también se presentará cuando el lobo feroz ataca al segundo cerdito derribando su casa de palitos. Y se presentará también cuando los 3 cerditos se encuentran protegiéndose en la casa del hermano mayor y donde el lobo feroz intenta a toda costa derribar la casa de ladrillos, pero no lo logra. Y en esta escena también se va a presentar que los cerditos pues le queman la cola al lobo feroz y el lobo feroz se ve derrotado por los 3 cerditos. Recuerda que en la escena número 3 vas a escribir lo que es el desenlace de tu cuento representado en tu guión teatral. Recuerda que tu cuento va a ser diferente y este es solo un ejemplo de cómo lo puedes ir elaborando tu guión teatral. Un dato interesante. Hacer mutis en el lenguaje teatral se usa para indicar que un actor debe retirarse de la escena en forma discreta. Así que cuando no quieras estar en un lugar de forma cautelosa, haz mutis. Es decir, aléjate discretamente para que nadie note que te estás yendo. Eso es hacer mutis.
Ahora pasemos al fichero del saber. El narrador emplea el discurso indirecto en las obras de teatro para explicar qué hacen los personajes. Generalmente se hace por medio de las terceras personas. Así es que el discurso indirecto reproduce las palabras de otras personas, adaptando ciertas referencias temporales y locales del discurso original a la situación del hablante. El discurso indirecto, el chiste es que cuando está siendo contado por un narrador sin describir de forma textual la interacción entre los personajes. Por ejemplo, un discurso indirecto sería: él dice que ella vendrá. Se usan las palabras como dijo, exclamó, para introducir el diálogo. Luego acá te comentan que revises los textos leídos anteriormente, los cuentos y los guiones teatrales, y señala en ellos el empleo del discurso indirecto. Así es que, por ejemplo, yo me encontré en el cuento El Zagalillo un discurso indirecto, y lo que tú tienes que hacer es leer los demás textos, y si te lo dejan de tarea tendrías que encontrar algo así. Entonces dijo el rey, porque mira, aquí te comentaban que se utiliza palabras como dijo o exclamó. Entonces dijo el rey, y lo que dice el rey, y aquí está lo que dice el rey. Del mismo modo, si te lo dejan de tarea, tendrías que tú ir buscando los discursos indirectos de acuerdo a ya sea la lectura que te dé la maestra o lo que te indique la maestra que tendrías que realizar. Aquí está el ejemplo. Luego aquí te dice que consultes cuál es la diferencia con el discurso directo. Así es que el discurso directo es aquel que se habla entre una o más personas o por el propio personaje. Es decir, que el discurso directo es cuando se está hablando con otra persona y no hay otras personas diciendo, fíjate que él dijo, fíjate que comentó. En cambio, el discurso indirecto es aquel en que una persona o narrador hace referencia de lo que otro dijo o mencionó en algún momento. Y luego aquí te dice que anotes algunos ejemplos y los coloques en una ficha y las guardes en tu fichero del saber. Así es que si te dejan de tarea algunos ejemplos, aquí te dejo unos cuantos. Discurso directo. Resulta que Leticia dice, dime dónde está la carne. Si te das cuenta, Leticia está hablando directamente ella. Dime dónde está la carne. En cambio, el discurso indirecto sería así. Leticia me pidió que les dijese dónde estaba la carne. Otro ejemplo de discurso directo, Juliana dice de manera con su voz, ella misma dice, voy a clases de francés 2 días a la semana. Y en discurso indirecto, alguien más comenta, Juliana aclaró que iba a clases de francés 2 días a la semana. Así es que si te lo dejan de tarea ya tienes algunos ejemplos y recuerda que si también te dejan de tarea que encuentres los discursos directos de las lecturas que se han hecho, ya sabes cómo buscarlos. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y que compartas este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.